Buenos días. Bueno, entonces esta es nuestra clase de probabilidad y lo que haremos en esta es dar continuación, digámoslo así, una segunda parte de la clase de la semana pasada. La semana pasada hablamos básicamente de propiedades de probabilidad, ¿cierto? Aunque unas ya fueron mencionadas mucho tiempo atrás, voy a recordarlas, pero en el transcurso de la continuación de la clase anterior. La clase anterior, como resumen, básicamente lo que decíamos era lo siguiente. Uy, no, espérense que me equivoqué. Supongamos que tenemos dos espacios muestrales, ¿cierto? Que se están intersectando. Y tenemos dos muestras de un espacio muestral, que va a ser el que tiene todos los posibles resultados del experimento, así lo definimos. Entonces, ese espacio muestral, digamos que es el cuadro, y vamos a llamarle C. Y tenemos dos muestras, la muestra A y la muestra B. Por alguna razón, supongamos que alguien está interesado en saber cuál es la probabilidad de la unión de esas dos muestras. Es decir, quiere saber cuál es la probabilidad de A unido la probabilidad de B. ¿Listo? Esto es lo que se desea calcular. Entonces, recuerden que nosotros dijimos que esto lo podríamos hacer con comodidad si podíamos de alguna forma escribir, voy a pintarlos, cada conjunto en conjuntos simples. ¿Sí me explico? Conjuntos simples, recuerden que son conjuntos disyuntos, que no compartan nada en común. Miren que dentro del dibujo nosotros tenemos un problema de acuerdo a eso que estipulamos, porque A y B tienen en común los elementos que están pintados en color café. Esa es la intersección. Y en principio no tenemos garantía de si son o no disyuntos esos. Es decir, si ese conjunto café es vacío. Si no es vacío, pues la salida de este principal problema es escribir esto en términos de tal forma que tengamos el conjunto azul, el conjunto café y el conjunto gris. Para eso recuerden que la manera de escribir esto es B complemento intersectado A o A intersección B complemento. Eso es lo mismo. Recuerden que eso es una intersección, cuando no está el símbolo de intersección que aparece el producto. El lado café pues tendríamos A complemento intersectado B, A complemento intersectado B, y en la parte café pues no es más que A intersección B, que recuerden que simplemente escribimos AB. AB, listo. Miren que ahora si unimos A intersección con B complemento, unido con A intersección B, unido con A complemento B, que es lo mismo que decir la región azul unida a la región café unida a la región gris, es lo mismo que decir A unión B. Es decir, A unión B, esa probabilidad la puedo escribir como la probabilidad de ¿quién? Pues de A complemento intersección B, perdón, A intersección B complemento, caray, me estoy equivocando muchísimo. Unido, ¿quién? Unido A intersección B, A intersección B, unido, ahora sí, A complemento intersección B. A complemento intersección B. Esto, por lo que miramos en la clase pasada, estos ya son conjuntos disyuntos, ¿no? Luego la probabilidad de la unión de A y B, como A unión B es esto mismo que está aquí escrito, pues lo podemos escribir sencillamente como la probabilidad de A intersección B complemento o AB complemento simplemente, más, aquí ya empezamos a sumar, más la probabilidad de A intersección B, que recuerden sencillamente escribimos AB, dentro del contexto de la probabilidad, ¿no? Si se salen ya les toca escribir bien, más la probabilidad de A complemento B. A complemento B. Listo. Esto fue lo que miramos la clase pasada. Listo.
Y bien, otra forma de escribir esto mismo, para calcular la misma probabilidad, era lo siguiente. Esto es lo mismo que escribir la probabilidad de A, más más la probabilidad de B, hombre, yo no sé, estaba pensando en B y terminé escribiendo de acá, perdón. Bueno, más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Por qué es lo mismo? Pues bueno, ya vamos a ver el análisis. ¿Quién es A? Voy a pintar A todo del mismo color. A es esto, ¿no? Hombre, ya, A es lo azul, ¿cierto? Que A es lo azul. ¿Quién es lo azul? A, es decir, es A intersección B complemento unido A intersección B. Es decir, aquí está, ¿cierto? Eso es lo azul. Es decir, esa es la probabilidad de A. Vamos acá. Nos falta argumentar lo demás. Entonces, si cogemos y sumamos la probabilidad que voy a pintar ahora de gris, la probabilidad de A complemento B, y si lo unimos con A intersección B, ¿qué tenemos? Pues la probabilidad de B, ¿cierto? ¿Qué vendría siendo? Voy a pintarlo ahora de este color. Vendría siendo la probabilidad de eso que contamos acá, más ¿quién? Más esto y esto. Entonces miren que contamos ciertamente dos veces la probabilidad de intersección B. Como la contamos dos veces y solo teníamos que contarla una, pues nos toca quitarla. Por eso aquí aparece restado, ¿no? Aquí aparece ahora restado. Entonces, esas dos probabilidades son exactamente las mismas. Dos formas diferentes de hacer el cálculo de la misma probabilidad. Listo. Esa era una de nuestras primeras propiedades que nosotros argumentamos. Hay otra propiedad, aunque muy vagamente, pero fue mencionada, es la siguiente. Bueno, eso es lo que pasa con la unión. ¿Qué pasa entonces con la intersección? Pues con la intersección es lo siguiente. Supongamos que queremos calcular la probabilidad de A intersectado B, es decir, la probabilidad de A y B. La probabilidad de A y B se calcula basándonos en exactamente lo mismo. Supongamos que tenemos por aquí, vamos a hacer otro dibujo, esos dos señores, ¿cierto? Dos muestras en el espacio muestral. Este vendría siendo A y este vendría siendo B. Entonces, como no hay nada en común entre ellos, es decir, son disyuntos, no comparten nada en común, entonces la probabilidad, de momento definámosla así, de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Y esto va a pasar solamente si los conjuntos son disyuntos, es decir, son muestras simples, ya en el contexto de la probabilidad. Si la intersección no es disyunta, es decir, si pasa lo que pasa acá arriba, la intersección de ellos dos, pues no la vamos a poder estimar con la comodidad o la misma facilidad como hemos ya aplicado para la unión y la intersección de cuando estos no comparten nada en común, cuando las muestras son simples. Entonces, quedémonos por ahora con esas dos propiedades. Y basándonos en esto que hemos ya intentado graficar de una buena manera, vean lo que vamos a hacer ahora. Damos dos propiedades. Ya recordamos una y esta pues sería la que vimos para esta clase. Pensemos que tenemos un círculo. Y ese círculo, todo el círculo va a ser nuestro espacio muestral, ¿cierto? O sea que la probabilidad de que pase todo el círculo, vamos a darle un nombre, va a ser el conjunto A. No, ese es el espacio muestral, vémoslo ese. Entonces, la probabilidad de ese, recuerden que es siempre 1, porque es el conjunto de todos los posibles resultados y calcular la probabilidad de uno de sus elementos o de alguna de sus muestras es exactamente decir, calcular la probabilidad del espacio muestral es calcular la posibilidad de que ocurra por lo menos uno de sus elementos. Como esos son todos los posibles resultados del experimento, por lo menos uno debe ocurrir, ¿cierto? O sea que garantiza que siempre va a pasar.
Así pues, la probabilidad del espacio muestral siempre, pero es que siempre va a ser 1. ¿Listo? Esta probabilidad siempre va a ser 1. La probabilidad del espacio muestral. Ahora, si nosotros por aquí trazamos una línea, pintémoslo de otro color, pintémoslo verde, y decimos que esto verde va a ser una muestra de nuestro espacio muestral que va a tener como nombre A, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, digamos que la parte naranja es B. ¿Qué podríamos decir del hecho de que si sabemos la probabilidad de A, podemos también calcular la probabilidad de B? Es decir, de esa afirmación, ¿qué podríamos decir? ¿Es falsa o verdad? Pues es cierto. ¿Por qué? Porque vean, la probabilidad de que pase todo, el espacio muestral es 1. ¿Sí es claro? Listo. Aquí, tanto A como B son disyuntos. ¿Sí es claro? Es decir, no comparten nada en común. ¿Y qué teníamos acá? Pues que la probabilidad de A de S es exactamente lo mismo que calcular la probabilidad de A unión B. ¿Por qué? Porque A unión B es todo el conjunto, todo el espacio muestral. O sea, eso es lo mismo que calcular la probabilidad de A unión B. Listo. ¿Son disyuntos? Sí. De acuerdo a la propiedad que ya hemos visto, eso nos da exactamente lo mismo que la probabilidad de A. Aquí me faltó poner una R. Pero si me falta la R, pues por favor que se entienda que es probabilidad dentro de ese contexto. Eso es lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad de B. Probabilidad más la probabilidad de B. Listo. Ahora, ¿cuánto es la probabilidad del espacio muestral S? Pues ya dijimos, nuestra primera afirmación aquí es que era 1, o sea que 1 es igual a eso. Supongamos que conocemos la probabilidad de A, ¿cierto? O la probabilidad de B, la que conocemos, que sabemos eso mide tanto. No importa. Sabemos quién es la probabilidad de A. O sea que sabemos numéricamente quién es la probabilidad de A. ¿Quién no conoceríamos? Pues la probabilidad de B. Esa sería nuestra incógnita, como un X. Entonces, si despejamos nuestra incógnita, es decir, despejamos la probabilidad de B, lo que tenemos es que la probabilidad de B es igual a 1. Este está sumando, lo paso a restar, ¿no? La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad. Ah, caray, no, aquí estoy mal. No es la probabilidad de A la que desconocemos. Desconocemos es la probabilidad de B. Ahora sí, la probabilidad de B viene siendo igual a 1 menos la probabilidad de A y terminamos. Listo. Listo. Ahora, ¿dónde esto tiene práctica o utilidad? Pues en afirmaciones donde conozcamos que las muestras son disyuntas y conozcamos el valor de una de las probabilidades. Por ejemplo, pensemos en un dato así fantasioso, o bueno, un dato así hipotético, de que del nivel de las personas infectadas por COVID. Vamos a decir que el total de las personas infectadas por COVID, ¿cierto? Solamente ha tenido el 2% de fallecidos. El 2% de las personas infectadas por COVID a nivel nacional son los fallecidos. ¿Sí es claro? Entonces, la pregunta es... No, lo planteé mal. Vamos a pensar lo siguiente. Sí, pensémoslo así. El 2%, recuerden, sobre el 100% de una cantidad, siempre va a representar el 0,02. ¿Sí es claro? Entonces, planteemos el problema de la siguiente manera. Lo voy a decir, no lo voy a escribir. Dice, suponga que la probabilidad de que una persona infectada por COVID muera es del 2%. ¿Sí es claro? Perdón, es de 0,02. Esa es la probabilidad de que una persona infectada por COVID muera. La probabilidad de que una persona infectada por COVID muera. Voy a poner CM, como el espacio muestral de lo que queremos calcular. Y nos dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad entonces de que una persona infectada por COVID no muera? Pues bueno, pues sería la persona, vamos a decir que este va a ser el espacio muestral, la probabilidad de que las personas infectadas por COVID no mueran va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 1, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que las personas infectadas por COVID mueran.
Y listo, terminamos. ¿Esto es igual a quién? Pues esto es igual a 1 menos 0,02. Y 1 menos 0,02 es lo mismo que decir 0,98. O sea que la probabilidad de que las personas, dentro de este caso hipotético, la probabilidad de que una persona infectada por COVID muera o fallezca es extremadamente alta. Es decir, es muy poco probable en este caso hipotético de que alguien infectado por COVID pues fallezca, que muera. Este sería un uso adecuado para eso. Siempre que usemos el teorema de Pitágoras, esta propiedad, lo que hay que tener en cuenta es este dibujo, ¿no? Listo. Y cuando queramos calcular unión de probabilidades, pues ¿qué hay que tener en cuenta? Pues este dibujo. Y sobre este dibujo tener en cuenta dos posibles formas de reescribirlo. Una y dos. Listo. Esos serían los asuntos a tener en cuenta. Sí. Listo. Hay una cosa también importante cuando uno empieza a ver probabilidades y el estudio completo de esto, es que uno puede extender el significado de la noción de todo esto que hemos estado hablando en términos de probabilidad. Por ejemplo, suponga que en una encuesta se reunieron una cierta cantidad de datos que, digamos, tienen un espacio muestral, que es el que aquí tengo dibujado. Y sobre las muestras, todas las personas van a estar, o los posibles resultados están condicionados a dos fenómenos importantes, ¿cierto? Por lo menos a dos fenómenos importantes. Vamos a poner, por ejemplo, los estudiantes de grado séptimo. Vamos a decir que hay 70 estudiantes de grado séptimo, 70. Y que de los 70, no sé, 38 son hombres. Y que 32 son mujeres, ¿cierto? Por poner alguna cifra. Ahora, alguien por ahí llegó y dijo, dentro de nuestro ejemplo, dijo que la probabilidad, ¿cierto? De alguna forma, la persona midió y dijo que la probabilidad de que una persona de grado séptimo, ¿cierto? Que la probabilidad de que una persona de grado séptimo pierda el año, ¿cierto? B va a ser que el espacio muestral de que la persona de grado séptimo pierda el año es del 2%, ¿sí? Es decir, va a ser de 0,2. La probabilidad de que una persona de grado séptimo pierda el año es de 0,2. Listo. Ajá. Sí, ¿cómo lo planteo? Sí. Que la probabilidad de que una persona pierda el año es de 0,2. Y también nos afirmó que la probabilidad de que una mujer, una estudiante, es decir, 0,2, pierda el año es del 0,1%. Es decir, aquí hay una mezcla de probabilidades, ¿no? No, espera, a ver. Una persona pierde el año es del 0,2. Sí, planteémoslo así simplemente. A ver, ¿cómo lo planteo? A ver. No, vamos a plantearlo así. Vamos a seguir con este ejemplito acá. Mantener las cifras. Dice, la probabilidad de que una persona pierda el año es de 0,2 dentro de los 70 estudiantes, ¿cierto?
y que la probabilidad de que los hombres, sí, y que la probabilidad de que un estudiante, hombre, sí, voy a poner H, de que un estudiante hombre gane el año, no sé, le voy a poner del 0,6%, del 0,6. Esas van a ser las probabilidades. Ahora, tenemos el espacio muestral, ¿cierto? Y sobre el espacio muestral, pues tenemos que hay 38 hombres y también tenemos 32 mujeres. Listo. Sí, tenemos eso que está ahí. Entonces alguien está interesado, bueno, alguien llega, entra a séptimo y selecciona al azar a alguien. Y a quien selecciona al azar es a una mujer, ¿cierto? Entonces selecciona... sí, digamos que es... A ver. Sí, selecciona al azar a alguien y a quien selecciona es a un hombre. Sí. Entonces, la persona quiere saber, quiere calcular la probabilidad de que ese hombre seleccionado al azar pierda el año, dado que tenemos esos dos datos, ¿cierto? Entonces, vean, los datos que tenemos, la probabilidad de que un estudiante de séptimo pierda el año es de 0,02 y la probabilidad de que un hombre gane el año es de 0,6, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Esto se llama, es que no le puse ni el nombre. Bueno, esto se llama probabilidad condicionada. Es decir, si la persona elige a alguien al azar del colegio y quien elige es a un hombre y ahora quiere saber cuál es la probabilidad a partir de esos datos de que esa persona elegida hacia el azar pierda el año, pues la forma de hacerlo es mediante probabilidades condicionadas y la anotación aquí es la siguiente. Dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que pase, sí, cuál es la probabilidad de que ocurra H, es decir, la probabilidad de que el hombre gane, ¿cierto? Dado que tiene un porcentaje, una probabilidad de que pierda de B, ¿sí? Entonces, esto pues, se calcula mediante la siguiente forma, de la probabilidad de B intersectado H. Creo que no me quedó bonito ese ejemplo. Pero bueno, la probabilidad de B intersección B dividido en la probabilidad de B. Esto que está aquí se llama probabilidad condicionada o probabilidad condicional y nos permite resolver o dar respuesta a preguntas de ese tipo. Pues aquí lo que hay que hacer es darse cuenta de lo siguiente. Entonces que la probabilidad de que gane no comparte elementos en común en cuanto a la probabilidad. Bueno, espacios, esos son espacios muestrales simples. Es decir, el conjunto de B y el conjunto de H son disyuntos. Entonces aquí lo que tenemos que operar es, de acuerdo a la propiedad de multiplicación, de intersección de probabilidades, teníamos que multiplique la probabilidad de B con la probabilidad de H y a todo este resultado de H, ¿sí? Y a todo este resultado, hombre, no me sale la tinta, ya. Y a todo este resultado, divídalo la probabilidad de B. Y listo. Bueno, listo, ya terminamos. Ahora nótense que el numerador, el factor del numerador probabilidad de B está también en el denominador. Los podríamos cancelar, ¿cierto? Sí, por eso fue que hace un rato estaba pensando, como si no hubiéramos hecho nada, pero bueno, nos sirve mucho para ejemplificar el asunto. Y eso viene siendo igual a la probabilidad de H. ¿Por qué tiene esto mucha relación con lo que hemos notado? Pues, la probabilidad H, el espacio muestral H y el espacio muestral B son disyuntos, pudimos hacer esta afirmación que teníamos acá, y pues como es de esperar, nos tiene que dar la probabilidad de que gane, porque después de todo, es un hombre a quien nosotros seleccionamos. Así pues que
se mantiene sin ninguna variante, sin ningún cambio. Y pues bueno, ese sería nuestro primer ejemplo. Entonces vean, para hacer énfasis en esto se llama probabilidad condicional, que depende. Por ejemplo, tenemos la probabilidad, queremos calcular la probabilidad de que pase H, es decir, que la persona gane, dado que hay una probabilidad de que pierda. Entonces, es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Y miren dónde están el H respecto a esta línea vertical. Está a la derecha y el B está, el H a la izquierda y el B a la derecha. El que está a la derecha es la condición que se pone y sobre la probabilidad de esa condición es que nosotros dividimos, para que lo tengan en cuenta. Otro ejemplo de esto podría ser lo siguiente. Pensemos en un chance o en algo así, ¿no? Miren que en un chance se juega una cierta cantidad de números y la probabilidad de que alguien gane el chance, ¿cierto? Digamos que son, ¿cuántos dígitos? No sé, pongamos 100 dígitos. 100 dígitos no. Los números tienen a lo más 4 dígitos. O sea que ahí, la probabilidad de que alguien gane acá es 1 sobre 1000, ¿no? 1 sobre 1000. Esa es la probabilidad de que alguien se gane el chance. Listo. Y la probabilidad, bueno, y que si alguien calculó allá, hizo un estudio muy avanzado y llegó a la conclusión de que la probabilidad de que el número ganador termine en el número 5, ¿cierto? Voy a poner N5, que el número ganador del chance termine en el 5, es de 0,7, vamos a decir así, 0,7. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si alguien compra el chance, ¿cierto? Y su número termina en 0,7, ¿cuál es la probabilidad de que la persona se gane el chance? ¿Sí? Es decir, a ver, la probabilidad que él gane, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que la persona gane el chance, dado de que su número termina en 5? No, me falta ponerle algo, no sé cómo ponerlo para que no me salga como el anterior. A ver, la probabilidad de que alguien gane el chance es esta. Sí, pongamos otra más. Bueno, la probabilidad de que el número ganador termine en 0,5, termine en el número 5 es de 0,7. Y pongamos adicionalmente a eso que la probabilidad de que el número comience, voy a poner una C, comience en el número 0 es de, no sé, 0,5. 0,5. Listo, ahora sí. La pregunta aquí es, bueno, ¿cuál es la supongamos que alguien se enteró de estas probabilidades y que se compró un número que comienza en 0, ¿cierto? Tiene 2 dígitos porque el chance es de 4 dígitos, 4 dígitos y... listo. 4 dígitos y terminó en el número 5. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la persona se gane el chance? Conocía las probabilidades y él lo jugó con un número de este tipo. Entonces esa probabilidad se calcularía de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de que se gane el chance? ¿Sí? La probabilidad de que se gane el chance, que comenzó. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que, no, bueno, no, ni siquiera así. Bueno, sí. Sí. Vean eso. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona que compró el chance, ¿cierto? Que lo jugó con el número terminado en 0,5, en 0,7, terminado en 5, que la probabilidad es de 0,7, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona se gane el chance siendo que comenzó con el 0,5, dado que él conoce que su probabilidad de que caiga en 0,7, en el número 5 es de 0,7? A ver, creo que lo dije muy enredado. Otra vez. Queremos calcular que la probabilidad de que el número caiga
en el número, comience con el número que caiga, comience con el número 0, dado que él empezó a jugar el chance, que él jugó el chance, que termina en el número 5, siendo la probabilidad de que el chance que caiga con el número 5, que caiga y termine en el número 5 es de 0,7. Creo que ahora sí lo dije bien. Pues esta probabilidad, ¿cuánto nos da? Pues de acuerdo a la formulita que estipulamos acá arriba, esta señora, eso nos daría la probabilidad de n,5, de n5, ¿cierto? Que como son disyuntos los conjuntos, pues nos quedaría, voy a quitar ese 7, nos quedaría, bueno, es que igual, tengo que pensarla mejor. 0,7 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 0,5 y todo esto dividido en ¿quién? Todo esto dividido en 0,7. 0,7. Pero queremos calcular la probabilidad de que el hombre se gane esto que está acá. Bueno, dejémoslo así mejor. Y esto, pues ya, cancelamos nuevamente y nos da 0,5. Hombre, obviamente esta probabilidad es más que evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que caiga con el número que empieza en 0, ¿cierto? Es de 0,5. Pues ese es el valor que nosotros esperábamos tener. Pero a ver, un ejemplito. No, dejémoslo acá y en la segunda sesión les tengo un ejemplo más bonito porque estos no me gustaron. No me gustaron esos ejemplos. Básicamente no porque no hayan dicho nada. Sí. Bueno, básicamente porque no nos dijeron nada. Ya conocíamos el resultado de antemano, pero el planteamiento a la pregunta que queríamos llegar, pues se respondió porque ya la respuesta había sido dada. La pregunta sería, si lo establecemos como una ecuación. Pero para establecerlo como una ecuación, pues se requiere que esta información esté clara. Bueno, sí, nos sirvió muchísimo. Vamos a ver ejemplos en nuestra sesión que envuelvan estos problemas, pero ya que nos den resultados que no conozcamos, ¿no? Ya sabemos cómo se usan, entonces ahora sí usémoslos en cosas un poquito complicadas. Que la respuesta no sea a priori, como lo teníamos en estos ejemplos. Bueno, entonces muchachos, vamos a dejarlo por aquí. Gracias y nos vemos en segunda sesión. Que estén bien. Una cosa. La actividad de esta actividad la vamos a ver en nuestra sesión. Bueno, entonces que estén muy bien ahora sí.